Imagínese viajando en el tiempo, regresando a la antigua tierra de Israel, en un periodo oscuro y turbulento. Fue una época marcada por reyes corruptos y desobediencia al Dios de Israel. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, surgió un hombre extraordinario y valiente, Elías. Descubra los secretos bíblicos de la vida eterna. Aprenda de Elías, Enoc y el futuro de los fieles. Regístrese ahora y prepárese para dejarse cautivar por la historia de hombres que nunca murieron. Elías, un simple tisbita de la región de Galaad, a orillas de Transjordania, emergió como uno de los más grandes profetas de Israel. Su historia, aunque no está registrada en un libro propio, es una de las más cautivadoras de toda la Biblia. Elías desafió la oscuridad que envolvía a Israel, enfrentándose al malvado rey Acab y su entusiasmo por los ídolos ambiciosos. Su fama resonó por toda la nación cuando se enfrentó a los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Elías demostró convicción y fidelidad, defendiendo la verdad divina contra cualquier oposición, por poderosa que fuera. Elías representó un tipo diferente de liderazgo, un liderazgo centrado en la verdad. Personificó la voluntad de Dios en un momento en que Israel sufría debido a la magnanimidad de sus líderes, mientras el rey Acab intentaba subvertir la voluntad divina en busca de poder personal. Elías se mantuvo firme como un faro de justicia y rectitud. La historia de Elaiche alcanzó su clímax en un momento verdaderamente mágico y trascendental. Dios le había revelado a Elías que su viaje por la tierra llegaría a su fin sin sombra de muerte. Esta partida celestial fue anunciada a los hijos de los profetas y a Eliseo, gran amigo de Elías, a quien Dios había elegido como su sucesor. En el último día de Elías en la tierra, él y Eliseo se dirigieron hacia Gilgal, sin saber que su despedida sería celestial y épica. Dios planeó llevar a Elías al cielo en un torbellino, en un arrobamiento inimaginable. En el momento de la partida, Elías desaparecería de la tierra, sumergiéndose en la presencia de Dios, una partida sin el paso de la muerte. Todo empezó cuando Elaiche se dirigió rápidamente hacia el Jordán, un movimiento que puede parecer sorprendente a primera vista, pero que tiene mucho sentido. Como se informa en Josué 4, Gilgal fue el lugar donde acamparon los hijos de Israel después de cruzar el Jordán camino a Canaán. Fue el punto de partida, donde tuvo un seguro antes de lanzarse a su atrevida invasión del territorio enemigo. De Gilgal, Elías se dirigió a Betel, un lugar santo de oración, cuyo nombre significa casa de Dios. Fue un paso crucial en su viaje. Sin embargo, su siguiente parada fue el Jordán, lugar que representaba no solo la muerte física, sino también la muerte del yo interior. En ese momento, Elías estaba distante de Eliseo, pero no trató de deshacerse de él. Al contrario, estaba poniendo a prueba a su próximo compañero y futuro sucesor. Cuando Elías y Eliseo llegaron a las orillas del Jordán, el escenario cambió significativamente. Un acontecimiento milagroso estaba a punto de suceder. Elías tomó su manto, se firmó y golpeó las aguas del Jordán, que se abrió ante ellos, revelando un paso en tierra firme. Esta escena ecológica es el antiguo milagro cuando Dios abrió el Mar Rojo, permitiendo a Moisés y a los hijos de Israel cruzar en tierra firme. Sin embargo, Elías hizo una declaración profunda: si me veis cuando me lleven, así os sucederá. En ese momento sucedió algo realmente extraordinario. Un carro de fuego y caballos de fuego aparecieron en el cielo, y Elías, envuelto por un torbellino, fue elevado al cielo ante los ojos atónitos de Eliseo. El poder de Dios se manifestó de una manera espectacular. Elías, en un acto simbólico, rasgó sus propios vestidos en 2 pedazos, marcando el momento de su transición de la vida terrenal a la presencia divina. Cuando Elías partió de este mundo, dejó atrás su manto, símbolo de su poder y autoridad como profeta. Eliseo, su fiel discípulo, recogió el manto que caía y, con determinación, regresó a las orillas del Jordán. Allí regresó con profundo respeto y reverencia. El contrato de no muerte de Elías entró en vigor, porque en la presencia de Dios nada muere verdaderamente. Eliseo, el principal ejemplo de que un hombre o una mujer de Dios no es olvidado en la eternidad, experimentó un breve momento de sorpresa y aturdimiento. Sin embargo, pronto se recompuso, sosteniendo el manto del profeta. Las palabras de Elaiche resonaron en su mente y no dudó. Al cruzar el Jordán una vez más, reclamó el poder que ahora era suyo, comenzando así su propio ministerio profético. Y así, el llamado de Elías pasó por Eliseo, demostrando que el plan de Dios nunca cesa, incluso ante una transición de liderazgo. La historia de Eliseo nos recuerda que cuando un profeta fallece, su legado y su llamado persisten, inspirando a las generaciones futuras a comprometerse con la misión de Dios. La historia de Enoc nos transporta a un pasado lejano, a una época de decadencia moral. Entre los descendientes de Adán se destacó Enoc, no Enoc hijo de Caín,
sino Enoc quien caminó con Dios. Fue un hombre que se dejó arrastrar por la corrupción de su tiempo. El pasaje de Judas 14 nos revela una increíble visión profética de Enoc. Advirtió sobre el juicio venidero del Señor contra la maldad de su generación. En un periodo de oscuridad espiritual, Enoc encontró una luz, un fiel mensajero de Dios, que señalaba el futuro. La genealogía bíblica nos muestra que Enoc fue el bisabuelo de Noé, el hombre elegido por Dios para construir el arca. Su vida justa y su predicción del juicio divino marcaron una influencia en las generaciones posteriores. Y así, Enoc se convierte en un faro de justicia, un ejemplo de devoción en un mundo que se había desviado de los caminos de Dios. Su legado perdura, iluminando el camino de quienes buscan justicia y fe en medio de la oscuridad. Enoc, cuyo nombre resuena en las páginas antiguas de la Biblia, jugó un papel notable en el libro de la fe y en la historia de la relación humana con Dios. Enoc, hijo de Jared y bisabuelo de Noé, se convirtió en padre de Matusalén cuando éste tenía 65 años. Pero la esencia de su vida no estaba solo en sus generaciones futuras, sino en su inusual comunión con Dios. Durante 300 años después del nacimiento de Matusalén, Enoc caminó en estrecha y habitual comunión con el Creador. Tuvo otros hijos e hijas, pero su legado no se limitó a la descendencia. La Biblia nos dice que todos los días de Enoc sumaron 365 años. Pero el detalle más llamativo es que, en su reverente obediencia y temor, caminó con Dios de tal manera que Dios lo tomó para estar con él. El caso de Enoc representa el primer arrebatamiento documentado en la historia de la fe. Su comunión con lo divino era tan profunda que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y lo llevó, como si estuviera siendo llamado a un destino celestial. El libro de Hebreos también resalta la importancia de este hombre que fue digno de un mundo que quizás no lo merecía. Es un consuelo saber que Dios siempre proveerá abundante y cuidadosamente para los suyos. Él nos guía y protege, nutriéndonos hasta que florezcamos de manera milagrosa. Dios busca en toda la tierra corazones hermosos y sinceros que deseen caminar en comunión con Él. Este es el llamado que Él nos hace a todos. Dios anhela adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, una fuente invisible de vida. Él busca corazones sinceros y leales, que deseen vivir sus vidas enteramente para Él. Estos fieles, como Enoc, experimentan la cercanía divina y la promesa de un destino glorioso. Entremos ahora al mundo de la profecía, donde termina el registro del fin de los tiempos. Este es un capítulo que aún está por cumplirse, como está escrito en las profecías. Aunque muchos, si no todos, estamos seguros de que no sabemos el momento exacto del regreso de Jesús. Todos hemos experimentado los dolores de la muerte. Sin embargo, en los últimos tiempos, los votos tendrán la experiencia única del rapto. Vale la pena mencionar que, como se registra en 1 Tesalonicenses 4, 13-18, tanto los cristianos fallecidos como los que aún estaban vivos participaron juntos en este extraordinario acontecimiento. El apóstol Pablo, en sus palabras, nos animó a no ignorar a los que durmieron en la muerte, para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. La razón de esta esperanza tiene sus raíces en la creencia de que, así como Jesús murió y resucitó, Dios también trae consigo a los que murieron creyendo en Jesús. Pablo nos revela que cuando el Señor regrese, lo hará con una orden: la voz del arcángel y el toque de la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que aún estén vivos y queden en la tierra serán arrebatados juntamente con ellos. Se encontrarán en las nubes con el Señor y así estarán con Él eternamente. Estas palabras sirven para consolarnos y animarnos unos a otros a la luz de la promesa de reunirnos con quienes nos precedieron. Así como sucedió con Enoc, quien fue arrebatado sin probar la muerte, también experimentará el arrebatamiento toda una generación de convicción. Esta es una de las razones por las que la historia de Enoc es tan significativa, ya que presagia el destino de una generación que no experimentará la muerte. Les agradezco por seguir este mensaje e invito a todos a compartirlo con otros para que ellos también puedan inspirarse y fortalecerse en su fe. El viaje de aprendizaje continúa y habrá más conocimientos disponibles en nuestros próximos vídeos. Eliseo, cubierto con el manto y la unción, estaba listo para continuar la obra divina.